En Colombia, cerca del 11% de la población es afrodescendiente, lo que quiere decir que en el país hay un poco más de 4.6 millones de personas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Eso nos convierte en el tercer país en América con el mayor número de personas afro después de Brasil y Estados Unidos. Y es que desde la colonia, cuando miles de esclavos fueron traídos desde África, las comunidades afro hicieron parte de la construcción de la Colombia que hoy conocemos. Pero, ¿se sabe o se ha rastreado exactamente de dónde vienen esas comunidades o de qué forma tangible se puede ver el legado de África en nuestro país? Ahora que la vicepresidenta Francia Márquez viaja a ese continente, es un buen momento para recordar las raíces africanas de Colombia. Este es el meollo. El historiador y escritor Javier Ortiz Cassiani nos contó que al territorio colombiano llegaron grupos de yolofos, que venían de la zona de Senegambia en África, lo que hoy se conoce como Senegal y Gambia. También llegaron grupos de biojós que fueron traídos de lo que hoy es conocido como Guinea-Bissau. De hecho, de esta comunidad era Bencos Biojó, un líder de las comunidades afro esclavizadas en el Caribe colombiano. El fray Pedro Simón documentó que Biojó escapó a finales de 1599 y junto a otros cimarrones que también escaparon de sus esclavistas, fundaron entre 1570 y 1580 San Basilio de Palenque. Luego emprendieron campañas en Cartagena, Tolú y Mompox, asaltando plantaciones y rebaños de ganado para reunir recursos y liberar cimarrones aliados. El gobernador de Cartagena, Jerónimo Suazo y Casasola, ofreció el 18 de julio de 1605 un tratado de paz a Bencos Biojó, porque no pudo derrotar a los cimarrones. Pero este solo se concretó hasta 1613. Este tratado fue violado por los españoles en 1619 y Biojó fue capturado. El nuevo gobernador, don García Girón, ordenó que fuera ahorcado en la plaza pública de Cartagena en 1621. Otras comunidades de origen africano que se han identificado en Colombia son los balantas, que fueron traídas de Sierra Leona, Liberia y Ghana. De hecho, balanta es un apellido muy popular en el Pacífico colombiano. Los esclavistas los llevaron a trabajar especialmente en minas en distintas zonas del Chocó y en las haciendas del Cauca. También están los congos, que provienen de lo que hoy es la República Democrática del Congo, y los carabalíes, que se ubicaban en el delta del río Níger. Es muy difícil rastrear en qué parte de Colombia predominan estas comunidades, ya que los esclavistas los llevaron a distintas partes del país e incluso muchas veces cambiaban sus nombres y sus apellidos. Las comunidades que trajeron los esclavistas desde África al territorio colombiano se ubicaron en valles interandinos, en la costa atlántica y pacífica, en las zonas de Monte Caucano y la zona insular caribeña. Los raizales son descendientes del mestizaje entre indígenas, españoles, ingleses y franceses, holandeses y africanos, y actualmente viven en San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Toda esta influencia africana enriqueció a la cultura colombiana. Por ejemplo, en ritmos como la cumbia, el mapalé, el porro, el bullerengue, el vallenato y la champeta, se puede encontrar la influencia negra en la percusión. Ortiz Cassiani sostiene que muchas veces no logramos reconocer estas influencias, porque tenemos una visión de África un poco vernácula, como si este continente se hubiera quedado en el pasado y nunca hubiese evolucionado. Para hablar de algo más cotidiano, también está el lenguaje. Hay un municipio en Colombia que se llama Malambo, de origen africano. También encontramos palabras como boroló, que hace referencia a un desorden o a un alboroto causado por varias personas. Estas son palabras que se quedaron no solo para denominar espacios, sino también situaciones. Además, la lengua creole, hablada en San Andrés y Providencia, y la lengua palenquera, hablada en San Basilio de Palenque, vienen del mundo bantú, que se refiere al complejo lingüístico originario de los valles centrales de Nigeria y su frontera con Camerún. Ortiz Cassiani considera que por la relación histórica entre África y Colombia, es importante que el país cree acuerdos políticos y culturales con algunas naciones de ese continente. Pero además, el escritor considera que hay una razón política, y es que la independencia de Colombia no hubiese sido posible sin la agenda de estos grupos descendientes africanos. El viaje que organizó el gobierno nacional a África ha sido motivo de crítica por los costos y la comitiva que acompañará a Francia Márquez. Pero más allá de eso, es incuestionable que la influencia africana es una pieza fundamental en nuestra cultura y en nuestra historia. Oigan, y si les interesa la literatura afrocolombiana, los invitamos a leer las novelas del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella. También queremos saber ustedes qué opinan sobre este tema, qué opinan del viaje de Francia Márquez a África y la influencia de este continente en la cultura colombiana. Participe en la conversación con el hashtag #elmeollo y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.